Bueno, continuamos con el punto 7 de interacción gravitatoria. Estábamos viendo las tres leyes de Kepler. La primera ley ya la hemos comentado en el vídeo anterior, que dice básicamente que los planetas se mueven alrededor del Sol en órbitas elípticas, con el Sol en uno de sus focos. Bien, vamos a ver ahora la segunda ley. La segunda ley de Kepler lo que dice es que la velocidad areolar de los planetas es constante. ¿Qué significa eso de la velocidad areolar de los planetas? Bueno, pues vamos a imaginarnos que estamos viendo la órbita elíptica de un planeta, más o menos, bueno, para que nos hagamos una idea, donde el Sol está en uno de los focos. Bien, si por ejemplo el planeta que estamos estudiando alrededor del Sol va por este punto, ¿eh? Si nosotros utilizamos el vector de posición que sale del Sol y llega al planeta, ¿vale? Este es el vector de posición. Vamos a suponer que dejamos que pase un cierto tiempo y el planeta ahora va por aquí. Su nuevo vector de posición es este. Fijaros que a lo largo de este intervalo de tiempo, desde que el planeta estaba aquí hasta que va aquí, el vector de posición ha ido barriendo un área. Este área ha ido barriendo. ¿Vale? Pues el área barrida es lo que se llama la velocidad areolar. Pues bien, lo que dice la velocidad areolar es constante es otra manera de decir que el área que va barriendo el vector de posición es constante. El área que barre, mejor dicho, en tiempos iguales es constante. Si por ejemplo aquí hemos dejado que pase, no lo sé, 4 semanas. Si yo ahora cuando vaya por aquí el planeta Tierra o el que sea, ¿vale? Que tiene este vector de posición. Si dejamos que pase otras 4 semanas y por ejemplo va por aquí, su nuevo vector de posición, ahora este, lo corrijo, este, pues ha barrido este área. Bien, pues lo que estamos diciendo en la segunda ley de Kepler es que este área es igual a ese área. Es decir, el área que barre el vector de posición en tiempos iguales, en intervalos de tiempo iguales, es siempre la misma. Voy a quitar esto. Y fijándonos esto, pues mirad, cuando el planeta esté por aquí y tiene este vector de posición, para que al dejarlo, si esto fuese en 5 semanas, 4 semanas, al dejar el mismo tiempo aquí, fijaros que tiene que correr por aquí más, tiene que ir rápido, porque la condición que estamos diciendo que se cumple es que este área es el mismo que este, o que este. Entonces aquí, este triángulo, más o menos un triángulo, donde uno de los lados es el arco de la hélice, pues bien, para que este área pueda ser igual de grande que esta, pues aquí tiene que estar mucho más abierto. ¿Eh? Entonces, lo que aquí dice es que si esto lo llamo área 1, área 2, área 3, hemos dejado el mismo tiempo que pasé desde aquí hasta aquí, los mismos días. Bien, pues lo que se cumple es que si el intervalo de tiempo que dejamos es el mismo para todos, pues resulta que el área 1 es igual al área 2, igual al área 3. Eso significa que la velocidad areolar es constante. El área barrida por el vector de posición en intervalos de tiempo iguales, pues son iguales. Esto viene a entender que un planeta en su movimiento movimiento de órbita elíptica, cuando se acerca más al Sol, tiene que correr más. Por aquí corre mucho más para que el vector de posición haga triángulo ancho y puedan ser iguales a cuando va por aquí, que por aquí va más despacio porque los triángulos son muy largos. Y para que el área este sea igual a este, por aquí, cuando va lejos del Sol,
va más despacio y por aquí más lento. Es decir, en una órbita elíptica el planeta pasa este punto, el punto más lejano, se llama afelio. Pasa por el afelio muy rápido, es cuando más rápido pasa. Ahora se va frenando, 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 y cuando pasa por aquí, que es el punto más cercano, que se llama perihelio, es cuando va más despacio. A partir de aquí empieza a acelerar, 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 y pasa lo más rápido, y otra frena, frena, frena. Eso es una consecuencia que se deduce pues de la segunda ley de Kepler, para que sea posible que estas áreas sean iguales. Aquí los triángulos anchos y aquí estrechos. Aquí entonces corre poco y aquí corre mucho. Para el caso particular de una órbita que sea totalmente circular, que es un caso particular de elipse, podríamos decir, en ese caso el Sol está en el centro, pues bueno, aquí resulta que si dejamos que pase un tiempo, otro tiempo igual, pues como aquí no hay elipse, pues los triángulos salen iguales. Luego en una órbita circular, el cuerpo, el planeta, siempre va a la misma velocidad, para que los triángulos salgan iguales, porque todos son idénticos. Bueno, esta es la segunda ley de Kepler. Y la tercera ley de Kepler, ¿qué dice? Pues la tercera ley de Kepler lo que viene a decir es que, a ver cómo lo pongo. Bueno, voy a imaginar que aquí está el Sol. Me va a salir un churro. Aquí hay una órbita de un planeta. Vale. Lo voy a llamar la órbita del planeta 1, el más cercano. Ahora aquí hay otro que también es una órbita y el Sol sigue estando en su foco. La del planeta 2. Aquí estaría otra, la del planeta 3. Bien, pues lo que dice la tercera ley de Kepler es que el tiempo que tarda un planeta en dar una vuelta completa, que eso se le llama periodo y se representa por la letra D mayúscula. Pues bien, lo que dice que el periodo al cuadrado es directamente proporcional, lo voy a escribir así, al semieje mayor, y acordaros que eso sería para esta, sería, si este fuese el centro de la elipse, es lo que mide esto. Eso es A. Para la órbita 1, para la órbita 2, lo mismo. Bueno, pues es directamente proporcional al cubo del semieje mayor. Esta es la tercera ley de Kepler. Esta relación de proporcionalidad se puede escribir con una relación de igualdad de esta manera. Tú puedes decir que el periodo al cuadrado dividido por el semieje mayor al cubo es constante. La manera de pasar cuando tenemos una relación de dos magnitudes, esto es una con el cuadrado incluido y esto otra con el cubo incluido, si decimos que son directamente proporcionales, significa que si todo esto con el cuadrado lo hago el doble, esta con el cubo se hace el doble. Si esta la hago el triple, está el triple. Eso significa que si lo divido, siempre sale el mismo valor. Por eso lo escribimos matemáticamente así. Y esto se cumple para todos los planetas. Es decir, aquí diríamos que el periodo del planeta 1 dividido por su semieje mayor al cubo es igual que el periodo del segundo planeta al cuadrado dividido por su semieje mayor al cubo. Y lo mismo para el planeta 3 y lo mismo para el planeta 4 si lo hubiera, es decir, para todos. Y esto es una constante. Esta constante es la misma para todos los planetas, como estamos viendo, para el planeta 1, para el planeta 2, para el planeta 3. Veremos más adelante que esta constante depende de cómo sea la estrella que está ahí en medio. Pero para el caso de que tengamos el Sol, pues tiene su propio valor de constante. Bien, pues esto es la tercera ley de Kepler. Observando esto un poquito, estamos viendo si al dividir esto me sale constante, significa que si la órbita, si yo paso de una órbita a otra órbita más grande, por ejemplo, si A lo hago mayor, entonces como al dividir me sale constante, significa
que el periodo se hace mayor, para que al poder dividir me salga el mismo número. No crece lo mismo, porque esta está afectada al cubo y esto está afectado al cuadrado. Pero sí, de una manera que no es directamente proporcional, podemos decir que para órbitas más grandes, los planetas tardan más tiempo en dar una vuelta, ¿no? Por eso aquí, si viéramos los planetas dando vueltas, pues aquí veríamos que el planeta va más rápido que el de aquí, que el de la 2, que va más lento. Y el de la 3, pues se mueve todavía más lento. Bueno, estoy diciendo que se mueve más lento, cosa que es verdad, pero vamos a ver, no. Lo que estamos viendo, en principio no es que se mueva lento, sino que tarda más en dar una vuelta. Cuanto más lejos, el planeta tarda más en dar una vuelta. Es verdad que también va más lento, pero eso lo veremos más adelante cuando veamos ejercicio de la ley de la gravitación universal. Repito, cuanto más grande la órbita, más tiempo tarda en dar una vuelta al planeta. Bueno, no directamente proporcional, la proporcionalidad es esta. Bueno, entonces, continúo con la historia. Kepler formuló esas tres leyes experimentales. Es decir, él no cogió y se puso a razonar con una teoría matemáticamente y vio a ver qué obtenía. No, es con los datos que se habían obtenido de medir directamente, obtuvo esas tres leyes. ¿De acuerdo? Bien, el siguiente personaje en nuestra historia, pues Isaac Newton. Isaac Newton, que vivió desde 1643 hasta 1723, inglés. Bueno, pues Isaac Newton es el siguiente personaje en el que nos paramos en nuestra revisión histórica. Este fue, pues si no ha sido el mayor genio que ha vivido en la Tierra, pues ha sido uno de los mayores, desde luego. Isaac Newton aportó muchísimos campos, pero en las matemáticas hizo grandes avances porque contribuyó. Bueno, él hizo el cálculo diferencial. Lo que pasa que junto con Leibniz, bueno, al final independientemente lo hicieron uno y otro, pero vamos, Newton lo hizo porque necesitaba inventarlo para poder resolver sus cuestiones físicas, que en general era cuando se planteó el problema de la gravitación. Porque, bueno, uno de sus mayores avances, como ya he dicho, es en matemática el cálculo matemático, el cálculo diferencial, bueno, o el cálculo simplemente diferencial. Formuló las tres leyes de la dinámica, las tres leyes de la dinámica, es decir, la de la primera ley de Newton, la segunda ley de Newton, la tercera ley de Newton, a esa me refiero, las leyes de la dinámica, que con estas tres leyes se podía explicar perfectamente cómo los cuerpos se mueven en el espacio, cómo interaccionan entre sí. Vamos, fue una maravilla que con esas tres únicas leyes ya se te permitía el cálculo del movimiento de los planetas, uno en relación con otro, bueno, o de cuerpos, uno en relación con otro. Y otro avance fue el de la ley de la gravitación universal. Hizo cosas con la luz también, pero bueno. Con respecto a la ley de la gravitación universal, que es a lo que nosotros estamos centrados, que dicen que vio caer una manzana y ya descubrió la ley de la gravitación universal. Bueno, ahí lo que yo pienso que pasó, según cuentan, es que vio efectivamente caer una manzana y que lo que se preguntó, bueno, la manzana cae y allí estoy viendo yo la luna, ¿y por qué la luna no cae? Es como esa pregunta. ¿Las manzanas caen o las piedras caen? ¿Por qué la luna no? Al resolver esta cuestión es cuando encontró su ley de la gravitación universal. Mirad qué pasaba aquí. Aquí se tenía la idea antes de Newton de que los cuerpos terrestres, los que estaban aquí en la Tierra, obedecían a unas leyes y esas leyes eran distintas
a los cuerpos que estaban en los cielos, a los cuerpos celestes. Estos obedecían unas leyes distintas y, por ejemplo, dentro de sus leyes pues estaba en que no caen. Ya está, los cuerpos celestes no caen. Y sin embargo, los cuerpos terrestres sí caen. Y como que a Newton eso no le convencía. Él pensaba que no podía haber unas leyes para esto y otras para esto. Desde luego esto se puede considerar como una ley de unificación. Ley de unificación. A lo largo del curso veremos que han habido unificaciones. Es decir, para estudiar un fenómeno se utilizaban unas leyes, para estudiar otro fenómeno otras leyes, pero hubo alguien que se dio cuenta que no, que todo son las mismas leyes. Simplemente que se estaban viendo desde una perspectiva que te hacía creer que eran leyes distintas, pero no. Y bueno, y ya veremos más adelante que la tendencia que tenemos hoy día es a creer que todo se puede describir por una única ley, o podríamos decir por una única ecuación, que lo están llamando ahora la teoría del todo. Teoría del todo. Bueno, pues de esto ya hablaremos en su momento. La teoría del todo que se está formando unificando distintas teorías y viendo al final pues que todo es una misma teoría. Pues Newton ya hizo su primera unificación. Unificó los cielos con la tierra. ¿Qué fue lo que pensó? Pues lo que pensó es que la luna, si la manzana cae, la luna también está cayendo. Eso es lo que dijo. Es decir, la luna está sujeta a las leyes terrestres y está cayendo. El problema es el siguiente. Si yo tengo aquí el planeta Tierra y yo tengo aquí la luna, él decía que la luna cae. ¿Por qué cae? Pues porque el planeta Tierra le ejerce una fuerza a distancia y lo acelera hacia la Tierra. ¿De acuerdo? Bien. Igual que cuando tenemos aquí una manzana, la manzana cae porque la Tierra le ejerce una fuerza a la manzana. Entonces, él ya se dio cuenta que dos cuerpos se atraen entre sí por el mero hecho de tener masa. Esa es la fuerza gravitatoria. Él comprobó, ahora vuelvo a esto, él comprobó que si tenemos dos cuerpos, estos se atraen entre sí. Voy a poner fuerza 1 y fuerza 2. Se atraen entre sí. Y esa fuerza es directamente proporcional. Este cuerpo tiene masa 1, este cuerpo tiene masa 2. Es directamente proporcional al producto de sus masas. E inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. La distancia que los separa, pues, es esta. Y la llamo R. Esto fue lo que él pensó. Lo pensó para cuerpos puntuales, cuerpos que no tienen extensión, o que su extensión es insignificante en comparación con la distancia que los separa. ¿De acuerdo? Entonces, Newton, después de todos sus cálculos, preguntándose qué le pasa a la Luna y haciendo sus cálculos, que ahora diré aquí un poquito más, pues encontró esta expresión. La fuerza es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Para poder escribir una igualdad, pues hay que introducir una constante, que la llamó G. Esto es una constante universal. Eso significa que da igual de qué estén hechos los cuerpos. Si son de madera, de acero, da igual. Y que da igual de qué sea el material que envuelve, en el que están inmersos las masas, o el vacío, o que estuvieran inmersos en un medio material. Por eso G no cambia, es la misma para todos. ¿Qué tiene este valor en el sistema internacional? 6,67 por 10 elevado a menos 11. Bueno, no me voy a meter en cómo se midió esta constante, no me hace falta ahora explicarlo. Y estas son las unidades que tiene. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Newton decía que dos cuerpos, por el mero hecho de tener materia, se atraen entre sí. Por la tercera ley de Newton, principio de acción y reacción, estas dos fuerzas son iguales. Da igual que este tenga más masa y este menos, o al revés. Bien, pues esta fuerza, me da igual que sea esta o esta, porque son iguales en módulo, cumple esta ecuación.
Entonces, si yo me fijo en esta ecuación, fijaros que este número es enanísimo. Es 0,000 y en el lugar 11 ya viene 6, 6, 7, es muy pequeño. Entonces, si a mí me dice, oye, calcula la fuerza con la que se atrae este martillo con el destornillador. Cuando los tengo separados, pues aquí una cuarta, no sé qué. Si ponemos aquí estos números, bueno, al multiplicar por g, que es un número tan pequeño, sale una fuerza diminuta. Luego, efectivamente, estos dos cuerpos se estarán atrayendo, pero una fuerza tan pequeña que no la medimos. Y no vemos que se junten. Si yo esto lo tuviera encima de una mesa, yo no veo que el martillo se junte con el destornillador porque esta fuerza es muy pequeña y el rozamiento de la mesa es suficiente para hacer que se junten. Otra cosa es que yo esto lo llevara al espacio sin rozamiento y yo debería ver cómo se atraen poco a poco, porque la fuerza es poco, pero se deberían juntar. Si los dejo los dos parados, se deberían juntar. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros solamente observamos que la fuerza gravitatoria es grande y vemos que los cuerpos se mueven, pues por lo menos cuando una de estas m es un número grande. Para que un número muy grande, al multiplicarlo por este, si no es muy grande, pues bajará algo. Y al hacer toda esta cuenta, pues salga un número que compense esto y me salga una fuerza que no sea diminuta. Eso es lo que ocurre pues cuando uno de los cuerpos es un planeta. Si yo aquí meto la masa del planeta Tierra, que aproximadamente 6 por 10 elevado a 24 kilogramos, si esto es la masa de un planeta y esto es la masa de una manzana y están separados a una distancia, ojo, ya veremos que cuando uno de los cuerpos es extenso, si es circular, la distancia es r, se mide desde el centro de un planeta hasta el centro del otro. Bueno, pues aunque sea grande la distancia, al hacer esta cuenta, ya sale un número grande que al multiplicar por esto no sale algo diminuto. Sale una fuerza que la vemos. Por ejemplo, cuando los cuerpos están sobre la superficie terrestre, pues la distancia r coincide prácticamente con el radio del planeta Tierra. Pues bien, al hacer esa cuenta y multiplicarla por g, sale un número que no es diminuto. Por eso vemos que una manzana, yo abro la mano y cae, porque sale una fuerza pues que no es pequeña. Luego, para que veamos la fuerza gravitatoria, este término que va multiplicado a g tiene que ser muy grande para que cuando lo multipliquemos por esto tan pequeño, pues quede algo y lo podamos ver. Entonces, repito, aquí el planeta este siente una fuerza gravitatoria. La manzana siente una fuerza gravitatoria. Otra cosa, cuando nos fijamos en la fuerza gravitatoria que siente un cuerpo sobre la superficie terrestre, es la fuerza gravitatoria, pero eso lo solemos llamar peso. Luego, cuando hablamos del peso de un cuerpo, no es ni más ni menos que la fuerza gravitatoria del cuerpo. Son dos maneras distintas de decir lo mismo. Solamente que peso se suele reservar para el caso particular de que el cuerpo esté en la superficie. Pero es fuerza gravitatoria. Pues bien, matemáticamente lo que encontró Newton es que, claro, si yo dejara la luna aquí quieta, sentiría una fuerza y caería. Pero la luna tiene una velocidad, la voy a dibujar así, ¿vale? Tiene una velocidad así. Y efectivamente la Tierra lo atrae. Pero la luna, mientras que se mueve y cae, se mueve para acá y cae para estar aquí. Ahora se mueve para acá, siempre tangencialmente a la Tierra. Se mueve para acá y cae. Bueno, pues cuando yo voy haciendo todo eso, que me está saliendo un churro, cuando yo uno, me sale una trayectoria que vuelve al mismo sitio. Que para el caso de la Luna es casi una circunferencia. Es una elipse, por supuesto, pero casi una circunferencia. El caso es, me ha salido muy mal, que la Luna, mientras que cae y se mueve horizontalmente, bueno, tangencialmente, al sumar esos dos movimientos, sale esto. Y por eso no cae.
pero podemos decir que la Luna está cayendo, está en caída libre. Es decir, si yo aquí tengo el planeta Tierra y cojo una manzana y lo lanzo a la velocidad adecuada que tendríamos que calcular, y la veremos, pues podría conseguir lo mismo para una manzana. La manzana, mientras que se mueve y cae, la suma de esos dos movimientos, pues sale una circunferencia, vamos a suponer que es una circunferencia, y vuelve al mismo sitio, y diríamos que la manzana está cayendo. Lo que pasa es que tiene una velocidad, la justa para que nunca llegue al suelo, pero está en caída libre. Si yo lo lanzara la manzana más lento de la velocidad necesaria, pues la manzana, mientras se desplaza, iría cayendo y caería. Si fuese la velocidad al revés, más grande de la necesaria, pues lo atraería, pero se escaparía. Hay una velocidad justa que se queda entre las dos posiciones. Ni cae ni se va, y se queda ahí dando vueltas. Ese es el significado de estar en órbita. Fijaros que un cuerpo en órbita es un cuerpo que está en caída libre. Hay fuerza gravitatoria. Es que gracias a la fuerza gravitatoria hace que caiga y se junta con ese movimiento tangencial y sale eso. Por ejemplo, la Estación Espacial Internacional que vemos allí, los satélites, los astronautas ahí flotando, pues esto en realidad están flotando no porque no haya gravedad. Claro que hay gravedad. Lo está trayendo y está haciendo que este movimiento más este movimiento salga una circunferencia o una elipse. Entonces ellos, los astronautas, están en caída libre. Están sintiendo exactamente lo mismo que si a ti te cogen en un ascensor, Dios no lo quiera, y te dejan caer, te cortan el cable y tú estás en caída libre. Puesto que los cuerpos caen a la vez, tú caes a la vez que el ascensor. Pues estás en caída libre igual que el ascensor. Lo que pasa es que te vas a matar. En cuanto llega al suelo, tienes el golpe. Porque nadie te ha puesto una velocidad para acá. Pues las mismas sensaciones que tiene aquí del estómago, sensación de caída y todo eso, la misma tienen ahí los astronautas. Porque están cayendo. Si tú, aunque estés a ras del suelo, en el ascensor, aquí no porque hay atmósfera, pero imaginaros que alguien te lanza una velocidad terrible a la derecha, si mientras que caes te mueve a la derecha, podrías describir una órbita a ras del suelo, sin llegar a tocar el suelo. Lo que pasa es que eso sería en un planeta sin aire, porque el aire te frena y entonces caería. Pero si quitáramos el aire, podría estar en órbita a una cuarta del suelo, dando vueltas, y mientras que cae y te desplaza a la derecha, pues no llega a tocar el suelo, vas describiendo la curvatura de la Tierra. El quid de la cuestión de los satélites es sacarlos de la atmósfera, porque la atmósfera frena. Pero una vez que lo sacas de la atmósfera, pues eso está ahí dando vueltas para siempre. Bueno, más o menos que quede una idea. A ver, voy a hacer una pausa para pensar una cosa. Bueno, sí. Aquí ya he llegado a lo de Newton y casi podría cortar ya. Pero no me resisto a poner otra flechita y otro personaje. Pero antes de nada, mirad, Newton estaba muy contento con su ley de la gravitación. Pero él mismo se dio cuenta que tenía dos grandes problemas. Uno de ellos, él se preguntaba cómo es posible que, por ejemplo, la Tierra que está aquí, sabe que la Luna está aquí, porque la atrae. Nosotros llamamos esto una fuerza a distancia. La fuerza gravitatoria es una fuerza a distancia. Los cuerpos no se tocan. Pero ¿cómo es posible que se ejerza una fuerza? ¿Quién le ha dicho a la Tierra que la Luna está ahí para que la atraiga? ¿Por qué lo sabe que está ahí? Y bueno, y más cuerpos que podrían haber. ¿Por qué sabe que ese cuerpo está ahí y tiene que atraerlo? Eso era una cosa que Newton se dio cuenta, según dicen, y no sabía darle solución. Otro segundo problema es que, bueno, no lo he dicho, pero lo digo, esta formulita, cuando Newton se puso
con esta formulita para el caso de la Tierra, m mayúscula es la masa de la Tierra y m minúscula la masa de la Luna. Y esto es la distancia Tierra-Luna, de centro a centro. Cuando cogió esta formulita y se puso a hacer cuentas, fuerza igual a masa por aceleración, y esta fuerza la metió aquí y se puso a hacer cuentas, encontró cómo era la trayectoria de las partículas, de los planetas, perdón, y encontró que las órbitas de los planetas eran elipses, tal y como decía la primera ley de Kepler, y vio que el movimiento de los planetas en esas elipses cumplían las otras leyes de Kepler. Es decir, el gran éxito que tuvo Newton es que después de estudiar el movimiento de la Luna obtuvo esta fórmula, y cuando esta fórmula se puso a trabajar vio que podía demostrar las tres leyes experimentales de Kepler. No olvidemos que las tres leyes de Kepler simplemente por la observación, midiendo dónde estaban. ¿Por qué ocurría esas leyes? Pues Kepler no lo sabía. Kepler decía, los planetas se mueven así, porque lo hemos estado midiendo. ¿Pero por qué? Eso ya lo pudo decir Newton. Dijo, pues porque se atraen con una fuerza que es de esta manera, y cuando esto produce una aceleración, yo despejo y calculo la trayectoria, me salen las leyes de Kepler. Luego Newton lo que hizo es verificar que las leyes de Kepler tienen una explicación teórica. Bien, pues para hacer esos cálculos hay que presumir que la fuerza gravitatoria es una fuerza que se transmite a distancia. Y ese es el segundo problema que tiene la fuerza gravitatoria. Es decir, primer problema, la Tierra sabe que está ahí la Luna y lo atrae. Y además esa fuerza es instantánea. ¿Por qué se dice que es instantánea? Eso no lo veo yo que lo digan en los libros. Pues mira, pues cuando hace el planteamiento, tú pones aquí la Tierra, la pongo más pequeñita, pones aquí la Luna, y tú, cuando está aquí, la Luna es atraída hacia la Tierra. Vale. Así. ¿De acuerdo? Y se pone la fuerza apuntando hacia la Tierra y con esto se hacen cálculos. Si la fuerza esta tardara, es decir, la Tierra mandara algo hasta que detecta dónde está la Luna y entonces la Luna ahora se deja atraer, pues mientras que ocurre eso, la Luna está aquí, la Tierra manda algo y dice, aquí está la Luna, la trae para acá. En ese rato la Luna se ha movido y ahora estaría aquí, pero como ha llegado, bueno, esto lo estoy diciendo ya al revés, ¿no? Sería que la Luna se deja atraer se deja atraer por la Tierra en esa dirección porque está ahí. Pero si tardara en llegar esa información, para cuando ya la Tierra lo vaya a traer, el planeta ya está aquí y la fuerza pues sería apuntando para acá. Y esta fuerza ya no apunta al centro de la Tierra. Entonces, resulta que cuando resuelve esto ya no sale nada, una órbita cerrada, esto ya se escapa de la Tierra. Entonces hay que suponer que cuando está aquí, la fuerza apunta hacia la Tierra, y cuando está aquí, la fuerza apunta hacia la Tierra. Es decir, instantáneamente se comunica y dice la fuerza es para acá. Porque si no fuese instantánea, pues esta información tardaría en llegar y cuando esté por aquí es cuando dice, oye, que se tenían que atraer así. Pero ya el planeta está aquí, ya no apunta hacia el centro de la Tierra. Cuando intentas calcular esto, no salen las órbitas elípticas. Entonces, pues eso, tenía esos dos problemas. La fuerza no sabía cómo se comunicaba y, lo segundo, tenía que ser una fuerza instantánea. Y entonces, el último personaje que pongo aquí, pues es Albert Einstein. Albert Einstein. Y por aquí tengo anotadas las fechas que en las que vivió: 1879, 1955. Alemán, aunque se exilió a Estados Unidos. Bueno, pues Albert Einstein, entre muchas cosas que hizo, lo más importante, creo yo, es su ley de la gravitación universal, que se llama
Vamos a ver, ley de la relatividad general, de la relatividad general. Esto es de 1915. Antes, en 1905, hizo una primera parte, que es la relatividad especial, porque era para el caso de cuerpos, pero sin gravedades. Y aquí introdujo la gravedad. Esto no es ni más ni menos que una nueva ley de la gravitación. Einstein demostró que esto, la ley de la gravitación universal de Newton, no era la última palabra, sino que en realidad podríamos decir que esto no es la verdad. La verdad es otra cosa. Y él emitió una ecuación que se llama la ecuación de campo, que no la voy a poner aquí, ni me acuerdo ahora, tendría que buscarla. Bueno, pues él solucionó los problemas que tenía Newton y abundó mucho más. Entonces, rápidamente que sepáis cómo sabe la Luna que está ahí la Tierra y tiene que atraerla. Porque demostró que el espacio es algo flexible. Salen ya en muchas imágenes que es como si fuese una tela elástica. Entonces, si yo tengo aquí la Tierra, como que está curvando el espacio en el que está apoyado, de tal manera que si yo pongo aquí un cuerpo, ese cuerpo se deja rodar y cae. Entonces, porque rueda por el espacio. Esto es un símil, para que nos hagamos una idea. Es decir, él decía que los cuerpos con masa deforman el espacio, también deforman el tiempo. Y entonces en esa deformación, un cuerpo que esté dentro de esa deformación se deja caer hacia el cuerpo. Esto, para que nos hagamos una idea, pues, por ejemplo, es como si fuese un embudo, ¿no? Un embudo. Si yo dejo aquí un cuerpo quieto, pues rueda y se cuela. Aquí es como si estuviera el planeta. Por supuesto, si yo esta bolita la lanzo horizontalmente, pues puede que se quede aquí dando vueltas, y no cae. En la realidad cae porque hay rozamiento y va perdiendo velocidad y se cuela. Pero si no hubiera rozamiento, esto se queda dando vueltas si lo lanza a la velocidad adecuada. Eso es lo que ocurre en la órbita. En una órbita, el planeta está en ese embudo girando y como no hay rozamiento, pues no pierde energía y no cae. Y bueno, y además, si tenemos aquí la tela elástica, si de pronto por arte de magia soltara yo aquí un planeta, ¡pum!, pues esto deformaría la tela y esta deformación se propaga a la velocidad de la luz, que se representa por c. Luego la interacción gravitatoria, Albert Einstein demostró que se propaga no a velocidad infinita, no instantáneamente, sino a la velocidad de la luz. Bueno, y esta teoría es la que tenemos hoy día, de comportamiento de la gravedad. Solucionan los dos problemitas que tenía Newton, bueno, y abunda muchísimo más, que no nos vamos a meter ahora. Había una cosita, sí, y es que, por ejemplo, el planeta más cercano al Sol, que es Mercurio, con las leyes de Newton no se podía explicar bien el movimiento, porque es una elipse que va cambiando de orientación, y eso con las leyes de Newton no se podía explicar, fallaban. Pero sin embargo, con las leyes de Einstein sí que se puede describir perfectamente el movimiento del planeta Mercurio. Daros cuenta que es el planeta más cercano al Sol, donde la fuerza gravitatoria del Sol es más intensa y se dejaban notar efectos más intensos que con Newton no se puede explicar. Porque lo que quiero decir, con las ecuaciones de la relatividad general se puede explicar todo el movimiento de los planetas, todos los astros, todo. Lo que pasa es que se utilizan unas matemáticas que son las variedades diferenciales, que son unas matemáticas muy complicadas. Hoy día, creo yo que, por ejemplo, en la NASA no utilizan estas leyes para poner satélites en órbita ni nada de eso, utilizan las leyes de Newton, la gravitación universal, porque esta ley no es la última palabra, no es la verdad 100%, pero funciona muy bien. Y las cosas que se calculan con esta formulita tan fácil, pues prácticamente son verdad. Es decir, a lo mejor con respecto
Si tú calculas una cosa con esta ley y otra cosa con la relatividad, al final puede que se diferencien en el cuarto, quinto decimal, pongamos. ¿Para qué vamos a trabajar con unas matemáticas tan complicadas si el resultado que me va a obtener, que voy a sacar, es igual al que voy a hacer con esta ley, aunque no sea la verdad, al 100%? Entonces, por eso los cálculos, y este año, pues ahora después, conforme vayamos avanzando en los vídeos, pues utilizaremos para explicar el movimiento de los planetas esta ley, y haremos problemitas con esta ley. ¿Que no es la última palabra? Vale, podríamos hacerlo con esta y encontraríamos más precisión, pero encontraríamos los mismos resultados. Empiezan a diferenciarse las dos leyes, pues cuando los planetas se acercan mucho al Sol, como Mercurio. Entonces la de Newton no explica muy bien, se aproxima pero no explica muy bien su trayectoria, y la de Einstein, pues perfectamente. Y creo que después de esta paliza, pues lo voy a dejar así. Corto y lo próximo seguiremos con el punto 8. Venga, hasta luego.